Para ocultar la vergüenza familiar, el padre entregó a su hija, embarazada, Elena, a un pobre enfermero rural en un pueblo remoto de Castilla. Pero junto a este hombre extraño, Elena se sorprendía cada vez más a menudo con una extraña sensación, como si ya se hubieran conocido mucho antes de esta vida. Elena estaba sentada en el borde mismo del viejo sofá terciopelo en el salón de su lujoso piso de Madrid, abrazando sus rodillas, y escuchaba cómo, al otro lado de la pared, su padre hablaba por teléfono. Su voz era uniforme, profesional, como siempre que discutía suministros o grandes tratos. Pero ella sabía que esa uniformidad era engañosa. Debajo, borboteaba aquello que estaba a punto de derrumbarse sobre su cabeza. Hacía una que se había armado de valor y se lo había contado a su madre, solo a su madre. Doña Isabel se había puesto blanca, se había tapado la boca con la mano, luego se había sentado en silencio en una silla durante mucho tiempo. Y, finalmente, había ido a ver a su marido. No había otra opción. La puerta del despacho se abrió de golpe. Don Anselmo Vargas salió al pasillo, y el suelo de parqué retumbó bajo sus pasos pesados. Se detuvo en el umbral del salón, miró a su hija de arriba abajo, y Elena sintió como la sangre huía de su rostro. ¿De cuántas semanas? 12, exhaló ella. 12. Repitió la palabra como si estuviera probando su sabor. 12 semanas. Has estado andando y callando. 12 semanas yo sin saber que mi hija... No, terminó. Caminó hacia el fondo de la habitación, se detuvo junto a la chimenea de mármol y le dio la espalda. Sus hombros eran anchos, duros, como los de un hombre acostumbrado a agarrar la vida por el cuello y someterla. ¿Y quién es el padre? Elena dijo el nombre. Borja, el hijo de aquel conocido socio con el que su padre había hecho negocios hacía 2 años. Joven, encantador, con un coche deportivo, caro y una sonrisa rápida. Lo había conocido por casualidad en una fiesta y, luego otra vez, y otra. Le parecía que él la miraba como nadie la había mirado, nunca. Le parecía que era amor. Lo sabe, papá. ¿Y qué? Ella bajó la cabeza. Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero las contuvo. Don Anselmo no soportaba las lágrimas femeninas. Lo llamaba teatro. Dijo que no estaba listo para casarse, que tenía planes, que aún era pronto para nosotros. En la habitación se hizo el silencio. Tanto silencio que se oía el tic-tac del antiguo reloj de pared sobre la chimenea. El padre lo había traído una vez de un viaje de negocios por Europa y estaba muy orgulloso de él. Pronto pronunció lentamente don Anselmo. Para él es pronto, pero para hacerle un hijo a mi hija no fue pronto. Él se dio la vuelta. Elena vio su cara y fue peor que un grito. La cara estaba gris, cerrada, y los ojos le brillaban no por las lágrimas, sino por algo diferente, frío y calculador. 23 años tienes, dijo él. Ni educación provechosa, ni especialidad, ni garra. Yo lo pensaba todo por ti. Te metí en la mejor universidad privada. Quería hacerte alguien de provecho. ¿Y tú qué? Tú, como una chica de barrio, te has metido en un lío con el primer sinvergüenza que te dijo una palabra dulce. Papá, calla. Aún no he terminado contigo. Dio un paso adelante. Siempre te lo dije, eres vacía. No eres alguien a quien se le pueda confiar un negocio. Eres una soñadora, vives en las nubes. Esperaba al menos casarte bien, para no deshonrar mi apellido. Y mira lo que has organizado. Desde el pasillo se oyeron pasos. Doña Isabel entró sosteniendo un vaso de agua y se lo tendió a su hija. Elena tomó el vaso, pero no bebió. Anselmo, dijo la madre en voz baja, no seas así, ya está asustada. ¿Asustada? Él soltó una risita corta y malévola. Que tenga miedo. Quizás él, miedo le enseñe a pensar con la cabeza, aunque ya es un poco tarde. Se sentó en el sillón de cuero frente a su hija. Cruzó las manos sobre las rodillas. Ese gesto era conocido. Siempre se sentaba así cuando iba a tomar una decisión. Entonces, así será. Es tarde para abortar. Has dejado pasar los plazos.
Ese Petimetre no te va a pedir matrimonio. Ya lo ha dicho todo. No necesito un escándalo mundial. Mis socios no son gente cualquiera. Tienen sus propias ideas sobre la decencia. Si se enteran de que mi hija ha engendrado un hijo de un cualquiera, mi peso caerá, mi reputación se hundirá. Eso no lo puedo permitir. Elena levantó los ojos hacia él. Había tanto dolor en ellos que la madre se apartó por un segundo. «Papá», susurró ella. «¿Y yo? ¿Qué será de mí?» «Y tú», dijo él lentamente, «vivirás como yo diga. Te casaremos». «¿Con quién?» «Ya, lo pensaré. Encontraremos a uno que no ponga pegas y te acepte con la dote. Tendrás un marido, el niño tendrá un padre. Nadie sabrá que no es suyo. Habrá una familia, todo como Dios manda. Yo no me casaré con nadie», exhaló Elena. «Papá, no soy una mercancía». Él la miró largamente, muy largamente. Luego se inclinó hacia adelante, y su voz se volvió casi cariñosa. Pero era una caricia peor que cualquier grito. «Sí, te casarás», repitió él. «Escúchame atentamente. Si no haces lo que yo digo, te echaré de casa con una maleta, sin un céntimo, sin piso, sin ayuda, sin nada. Parirás en un albergue, alimentarás al niño con lo que Dios te dé. ¿Crees que tú, Borja, correrá entonces hacia ti? No correrá. Él no te volverá a ver. Yo me encargaré de eso». «Anselmo», dijo la madre bruscamente. «Calla, Isabel. Es su vida, que elija, o mi plan, o la calle. No hay tercera opción». Elena bajó la cabeza. Por sus mejillas rodaron finalmente las lágrimas. Grandes, lentas. El vaso con agua tembló en su mano. La madre estaba de pie a su lado y lloraba en silencio, apretando un pañuelo contra su boca. Ella entendía que su marido ahora no se detendría. Cuando tomaba una decisión, ya no se le podía desviar. Don Anselmo se levantó, se acercó a su hija, le puso la mano en la cabeza. Por primera vez en muchos años la tocó. Ese gesto no era paternal, sino de propietario. ¿Cómo se pone la mano sobre una cosa que se acaba de comprar? «No llores», dijo él casi con calma. «Te encontraré un marido y te daré vivienda, para que no estés en la calle. Te regalaré una casa de pueblo. Sencilla, pero carraspea, tendrás un techo sobre tu cabeza. Viviréis como tortolitos, y quizás allí te conviertas en una persona». Retiró la mano y salió. Elena y su madre se quedaron solas en el salón. El reloj hacía tic-tac. En la mesita de al lado se enfriaba un té intacto. «Mamá», susurró Elena. «Lo sé, hija mía», respondió doña Isabel igual de bajo. «Pero él no cederá. Él es así». Y se quedaron sentadas así mucho tiempo más. Dos mujeres que ya no podían cambiar nada. Pasó una semana. Elena casi no salía de su habitación. Comía a la fuerza, dormía o mal. Le parecía que su cuerpo ya no le pertenecía. Se había convertido en un objeto de regateo, algo sobre lo que el padre negociaba tras las puertas cerradas de su despacho. Y esas puertas realmente no se cerraban. A don Anselmo acudía gente. No socios, no clientes, sino unos hombres desconocidos con chaquetas sobre jerseys y carpetas bajo el brazo. Se sentaban con él durante mucho tiempo, bebían café, salían en silencio. Elena intentaba escuchar a escondidas, pero el padre hablaba bajo, y las puertas de su despacho eran pesadas, de roble macizo. Solo una vez captó un fragmento de frase: «Que no sea de la ciudad, para que no haya chismes». Un hombre tranquilo, que no beba, y entendió que tenía que aceptar algo más sencillo. Y sintió frío. Comprendió que él realmente le estaba buscando un marido, no como un padre para o su hija, sino como un comerciante busca un comprador para una mercancía estancada. Doña Isabel entraba a verla varias veces al día, le traía zumo, manzanas, o simplemente se sentaba a su lado y le acariciaba la cabeza. No, tenían mucho de qué hablar. La madre lo entendía todo y se avergonzaba de esa comprensión porque no podía proteger a su hija. «Quizás podría irme», susurró Elena una vez.
La tía Carmen vive en el sur. Podría vivir con ella hasta que dé a luz. Hija mía, la madre cerró los ojos. La tía Carmen será la primera en llamarle a él. Ella le debe todo. Él le compró el piso en su día. Tú no lo sabes. Y mis amigas, tus amigas son hijas de sus conocidos. Sus padres les cerrarán la boca. Elena se tumbó de cara a la pared. Resultaba que todo el mundo que la rodeaba estaba tejido por personas que el padre poseía de una forma u otra, con dinero, favores, conexiones, viejas deudas. Y no había en este mundo ni una sola rendija por la que ella pudiera escapar. Al 10º día después de la conversación, el padre vino a verla él mismo, aunque rara vez subía a su habitación. Llamó, sin esperar respuesta, abrió la puerta, entró, se sentó en el borde de su cama. Levántate, dijo él. Hablemos. Elena se sentó. Subió el edredón hasta la barbilla. El padre puso ante ella en la mesilla de noche una fotografía, simple, de aficionado. Sobre el fondo de una valla de piedra estaba de pie un hombre joven con una chaqueta de entretiempo. En la mano sostenía una especie de maletín, tal vez médico, o simplemente de trabajo. Su rostro era tranquilo, sin rasgos especiales, pelo castaño claro, nariz recta, ojos grises. No era un galán, pero tampoco. Tendría unos 30 años, quizás un poco más. ¿Quién es?, preguntó Elena. Es Mateo, enfermero rural. Trabaja en un pueblo. El padre pronunció el nombre del lugar, y Elena recordó vagamente que estaba en algún lugar lejano, en la profunda Castilla-La Mancha, rodeado de campos de secano y olivares. Es un chico solitario. Enterró a sus padres. Vive en una habitación de servicio, junto al consultorio médico. Quiere su propia hacienda, su propia familia. Tranquilo. No bebe. No se mete en peleas. He pedido informes sobre él. Papá, ¿hablas en serio? Hablo en serio. La miró fijamente. Le he contado todo, que estás embarazada, que necesito un marido para mi hija, verdadero en los papeles, que el niño será registrado a su nombre y será considerado suyo. Él aceptó. Aceptó, repitió Elena sordamente. Aceptó. ¿Y sabes por qué? Porque le prometí una casa pequeña, en ese mismo pueblo. Ni un palacio, ni una mansión. Una casa de pueblo normal, con chimenea, con un huerto, pero suya. Nunca ha tenido algo así. Elena miraba la fotografía. El hombre en ella no parecía malo, ni codicioso, pero tampoco parecía nada en especial. Simplemente un hombre extraño que había aceptado cargar con ella, como quien se hace cargo de un ternero ajeno en el rebaño, con tal de que le den el establo de regalo. Él no me ama, susurró ella. ¿Y para qué quieres amor? Don Anselmo soltó una risita. Ya un amor te ha arruinado la vida. Ahora vivirás como una persona normal, no por sentimientos, sino con cabeza. Mateo no te hará daño. No es de esos. Trabajará, te alimentará, criará al niño. Y tu amor, bueno, no existió y no hace falta. Elena dejó la fotografía sobre el edredón. ¿Y si digo que no? Entonces ya te lo he explicado todo, respondió el padre con calma. Yo no lanzo palabras al viento. Esta noche recoges tus cosas. Mañana iremos a ver la casa y a conocer al novio. El registro civil lo fijaremos pronto, discreto, sin invitados. Diremos que los jóvenes tienen prisa, el amor y todo eso. Se levantó, se arregló la chaqueta del traje caro, y una cosa más añadió ya en la puerta. No se te ocurra luego contarle toda la verdad con detalles para darle lástima. No hace falta. Él ya sabe lo suficiente. No le estropees el humor al hombre. ¿Entendido? Elena asintió, sin mirarlo. Es mayor que. Me sentía como una yegua de cría. La venden exactamente igual, sin tener en cuenta sus sentimientos ni sensaciones. En el fondo de mi alma ahora se abría un abismo tal que no se podía llenar con nada. Es mayor que... Cuando el padre salió, ella se acercó a la ventana. No se acercó, sino que se dejó caer al suelo junto a la cama, apoyó la frente contra la pata de madera
Cerró los ojos, y entonces sucedió algo que luego recordaría durante mucho tiempo. De lo profundo de la memoria, no se sabe de dónde, surgió un sueño. Lo había visto varias veces en el último medio año, antes incluso de Borja, antes de todo. El sueño era extraño. Ella caminaba por un camino estrecho entre campos de trigo, caminaba descalza, y el polvo estaba tibio como la leche recién ordeñada. A su encuentro venía un hombre. Se detenía, tendía la mano, y ella sabía que debía ir, con él. No recordaba su rostro, pero recordaba las sensaciones, como si conociera a esa persona de toda la vida, como si se hubieran visto en algún lugar hacía mucho tiempo, y ahora volvieran a encontrarse. Ahora, sentada en el suelo junto a la cama, de repente pensó, pero si el del sueño también tenía los ojos grises. Ella lo había visto, aunque no claramente, grises, tranquilos. Elena sacudió la cabeza. Coincidencia. La mitad de los prontos, hombres en España, tienen los ojos grises o pardos. Y los sueños son solo sueños. Nervios, hormonas, lo que sea. No hay que meterse en eso. Pero la fotografía en la mesilla de noche seguía allí, y no podía apartar la vista de ella. Aquella noche se quedó sentada mucho tiempo en su habitación. Ya no lloraba, no, quedaban más lágrimas. Simplemente repasaba su vida en su cabeza, como quien pasa las cuentas de un rosario. La universidad en la que su padre la metió y que ella odiaba. Las amigas que en realidad eran amigas por interés, el romance con sus dulces palabras y ojos vacíos. Y ella misma. 23 años y a sus espaldas ningún apoyo, excepto el apellido paterno, que ahora él amenazaba con quitarle. Tarde en la noche, su madre entró a verla, se sentó a su lado, la abrazó. La madre olía a algo familiar, hogareño, a algunas hierbas con las que siempre preparaba una infusión por la noche. «Hija mía», dijo doña Isabel, «te voy a decir una cosa, no como madre, sino como mujer a mujer». Elena se apretó contra su hombro. «Tu padre no es malo, simplemente es diferente. Él lo mide todo a su manera, con dinero, con beneficios, con posición. Él piensa que te está castigando. En realidad, se está castigando a sí mismo, solo que no lo entiende. Y tú quizás seas la única de nosotras que aún tiene una oportunidad de salir de esta casa, de esta vida». «¿Qué oportunidad, mamá? Me llevan con un extraño». «¿Y si no es un extraño?», dijo la madre en voz baja. «Quizás sea precisamente el tuyo. La vida, hija mía, es una cosa extraña. A veces, a través de las puertas más oscuras, te lleva a la luz más brillante. Tú solo no te cierres. No te enfades con este Mateo. Él no tiene la culpa de que tu padre lo haya dispuesto así. Él también es una persona. Tiene su propio camino». Elena callaba. Las palabras de la madre se posaban en ella como guijarros tibios, en el fondo de un arroyo. Lenta, uniformemente. «¿Y la casa?», suspiró la madre. «La casa os la dará, claro, pero no por generosidad, sino por rabia. Quiere que vivas allí y entiendas lo que significa estar sin dinero, sin comodidades, para que vuelvas arrastrándote y te postres a sus pies. No se te ocurra, hija mía, ¿me oyes? No vuelvas con él. Pase lo que pase, no vuelvas. Mejor en una casa sencilla, siendo tu propia dueña, que aquí, siendo su cosa». Besó a su hija en la coronilla y salió. Elena se acostó, miró mucho tiempo al techo, luego extendió la mano, cogió la fotografía de la mesilla y la puso junto a la almohada. Por la mañana llegó el coche, un Mercedes negro. El padre se sentó delante junto al chofer. Elena en el asiento trasero, sola. La madre se quedó en casa. De repente le había empezado a doler la cabeza y ambas mujeres entendieron lo que eso significaba. El coche salió de Madrid y tomó la autovía. Luego se desvió por una carretera secundaria. A ambos lados se extendían campos de secano y olivares interminables. Los árboles tenían un verde temprano.
Era mediados de mayo. Elena miraba por la ventana y pensaba solo en una cosa. En algún lugar adelante, en un pueblo que nunca había visto, la esperaba un hombre al que tampoco había visto nunca. Y de cuáles fueran sus primeras palabras, y cómo fuera su primera mirada, dependía quizás todo el resto de su vida. El coche se salió del asfalto a un camino de tierra y fue más despacio. La grava crujió bajo las ruedas. Luego se extendió un suave carril de tierra. A ambos lados, muros de piedra seca. Junto a los muros, viejos almendros. Sobre las piedras calentadas por el sol, gatos lagarteando. El pueblo era pequeño, de unos 40 vecinos, con una calle mayor central y varias callejuelas que bajaban hacia el río. Llegamos, dijo el chófer brevemente. Don Anselmo salió primero. Se ajustó la chaqueta. Examinó el paisaje rural como se examina una mercancía estancada en el mercado, con una mezcla de disgusto y satisfacción. Elena salió detrás, sujetándose a la puerta. Bajo sus pies había tierra blanda de primavera, y los tacones de sus zapatos de ciudad se hundieron inmediatamente. Se los quitó, quedándose descalza sobre el polvo tibio, y en ese segundo algo agudo le golpeó bajo las costillas. Contuvo el aliento. No era el bebé. El bebé aún no se movía. Era pronto. Fue por el recuerdo, por aquel mismo sueño. Descalza, sobre el polvo tibio. Exactamente. Así caminaba ella en el sueño entonces, aún en invierno. ¿Qué haces ahí parada? Se volvió el padre. Ponte los zapatos, vamos. Ella se volvió a poner los zapatos. Se acercaron a una casa donde los esperaba un hombre, el mismo de la fotografía. Solo que el hombre vivo era un poco diferente, más alto de lo que parecía en la imagen, y sus manos eran grandes, de trabajador, con la piel curtida por el sol y el viento de la meseta. Llevaba una camisa limpia y una chaqueta vieja, pero cuidadosamente planchada. Se notaba que se había esforzado, se había afeitado, peinado. A sus pies había un perro, un podenco gris y orejudo, que miraba a los invitados con la habitual curiosidad de pueblo. «Buenos días», dijo Mateo. Su voz era llana, no muy alta, ni nerviosa ni servil. No extendió la mano para saludar. Se avergonzó, probablemente, de su palma de trabajador. Simplemente asintió. Don Anselmo, doña Elena. «Hola». El padre lo miró de pies a cabeza. «¿Nos enseñas la casa?» «La enseñaré. Solo que…» Mateo titubeó un poco. «Esta no es mi casa. Mi futura casa. Es decir, la que usted prometió comprar está un poco más adelante por la calle. Esta me la dieron temporalmente. Aquí está mi habitación junto al consultorio. Entonces llévanos a aquella». Caminaron por la calle los tres. Elena un poco detrás. Mateo no se volvía, caminaba con paso firme, pero ella sentía que él sabía que ella iba detrás. Lo sabía y ajustaba el paso. No demasiado rápido, para que ella no se quedara atrás, y no demasiado lento, para que no pareciera que la estaba esperando. Era una sensación extraña, como si una persona que veía por primera vez en su vida ya supiera cómo tratarla. La casa estaba al final de la calle, de piedra y adobe, encalada hacía tiempo, ahora un poco grisácea por las lluvias. El tejado de teja árabe, con algunas manchas de tejas nuevas. Alguien había hecho reparaciones recientemente. Un patio pequeño, cubierto de hierba del año anterior. Un cobertizo para la leña, al lado, un gallinero bajo, vacío. Un pozo con brocal de piedra. Don Anselmo se detuvo en la cancela de hierro forjado y miró a su hija. Y Elena vio en su rostro esa sonrisa que más temía. Pequeña, apretada, triunfante. Él miraba esta casa y disfrutaba del momento. «Aquí tenéis», dijo en voz alta para toda la calle. «Este es el regalo de boda, como prometí». La casa no era una ruina. El tejado aguantaba, las ventanas estaban enteras, la chimenea estaba recta, pero era sencilla, muy sencilla, como las que había en este pueblo a ambos lados de la calle.
de gente que había trabajado toda la vida en el campo o con el ganado. Ni mejor, ni peor. Una de tantas. Y Elena lo entendió hasta el fondo. El padre podría haberles comprado un piso en la ciudad, en cualquier buen barrio de Madrid. Podría haber construido una verdadera casa de campo con grandes ventanales, con garaje, con todo a lo que ella estaba acostumbrada. Tenía dinero suficiente para 10 haciendas como esta, pero eligió precisamente esta. No la peor, para que no pareciera demasiado cruel ante ojos ajenos, pero tampoco la mejor. Ni fu ni fa. Una que no se puede rechazar sin escándalo y sobre la que no se puede dejar de llorar en la almohada. Era una burla, fina, calculada, calibrada. Gracias, dijo Elena en voz baja, sin mirar a su padre. Que la disfrutéis, se rió él entre dientes. Vivid. Mateo. ¿Tienes las llaves? Las tengo. Mateo sacó del bolsillo un manojo. Pasen. En la casa olía a madera seca, a cal y a chimenea fría. Alguien, tal vez el propio Mateo, o vecinas contratadas por él, había limpiado recientemente. Las paredes estaban recién encaladas, los suelos de baldosa de barro fregados, en las ventanas colgaban cortinas sencillas de flores pequeñas, nuevas. En la mesa de la cocina había un tarro de cristal de 3 litros con una rama de almendro. Las flores blancas eran irregulares, como si las hubieran arrancado con prisas o en el huerto de alguien. Ese ramo era como una disculpa por las paredes desnudas, por la incomodidad, por todo. Elena se acercó a la ventana. Desde la ventana se veía un huerto, viejos olivos, retorcidos, entre ellos un sendero pisado. Más allá una tapia de piedra, y tras la tapia el campo. Verde, ondulado, infinito bajo el cielo inmenso de Castilla. La casa es cálida, dijo Mateo en voz baja a su espalda. La chimenea tira bien. El invierno pasado el dueño se fue a la ciudad. Yo la revisé. La construcción es sólida. En invierno no pasaremos frío. Él dijo, no pasaremos frío. Y Elena se estremeció interiormente. No dijo no, pasaréis frío, ni no pasarás frío. No pasaremos. Como si ya todo estuviera decidido, y él estuviera componiendo sin prisa en su cabeza la imagen de su futura vida en común. Don Anselmo recorrió las habitaciones. Eran 3. Una cocina-comedor grande con la chimenea, un dormitorio principal y una pequeña alcoba, donde Mateo, evidentemente, pensaba instalar el cuarto del niño. Allí ya habían traído una 3, cuna de madera vieja pero robusta. La habría conseguido en algún sitio, se la habría pedido a alguien. El padre vio esa cuna y se quedó inmóvil por un segundo. Luego se dio la vuelta. Bueno, dijo, saliendo al pequeño porche de piedra. Vivienda hay, no es un palacio. Pero yo tampoco prometí un palacio, prometí una casa. Aquí tenéis la casa. A partir de ahora, vosotros mismos. Se volvió hacia Mateo. Ya me escuchaste la última vez, no lo repetiré. Mi niña, ahora será tu mujer. Si pasa algo, no te atrevas a ofenderla. Si me entero, no tendré piedad. Lo he entendido. Don Anselmo, dijo Mateo con calma. No tengo intención de ofenderla. Eso está bien. El padre sacó del bolsillo interior de la chaqueta un sobre. Aquí hay un poco para empezar, para comprar leña, comida. No la malcríes, pero tampoco la mates de hambre. El registro civil lo fijaremos dentro de 12 días. Ya lo tengo acordado con el alcalde del municipio. Los testigos los traeré yo. El vestido se lo harán en la ciudad. La madre se encargará. Tú ven el día antes. Pasarás la noche en nuestra casa. Por la mañana al juzgado. Le metió el sobre a Mateo. Él lo tomó en silencio, sin contarlo. Elena llamó el padre. Despídete de mí y quédate. Irás instalándote. ¿Qué más? ¿Necesitas? La madre te traerá cosas. Elena se dio la vuelta. Pensaba que el padre ahora la abrazaría, le diría algo, aunque fuera frío, pero al menos algo. No la abrazó. Simplemente asintió. Subió al Mercedes, y éste se alejó, dejando tras de sí una nube de polvo sobre el camino verde.
Elena se quedó en el porche. Por primera vez en su vida estaba sola, verdaderamente sola, en una casa ajena, en un pueblo ajeno, con un hombre ajeno. No tenía ni números de teléfono de la gente local, ni dinero excepto el que llevaba en un pequeño monedero, ni siquiera su cepillo de dientes. La madre debía traérselo. Empezaba mi vida completamente nueva, y sentía que no se parecería a nada de lo que había conocido hasta ese momento. Eso asustaba y emocionaba al mismo tiempo. Es mayor que Mateo estaba de pie a su lado. En el escalón inferior del porche, no se acercaba mucho. Sentía que no debía. Elena, dijo él en voz baja. Entiendo que para usted, que para ti ahora es difícil. No voy a molestar con conversaciones. Si quieres, quédate sola. La casa es tuya. Yo iré un rato al consultorio. Tengo consulta. Volveré hacia la noche. Si necesitas algo, pregúntale a la vecina, doña Rosa, 2 casas más allá. Es buena mujer. No te hará nada malo. Elena asintió. Había perdido la voz. Mateo no se fue inmediatamente. Se quedó un poco parado, miró al huerto. Luego dijo en voz baja, casi para sí mismo, los almendros aquí son bonitos en mayo, especialmente aquel del rincón. Es tardío, aún no ha florecido del todo. Cuando florezca, parece casi una novia, y se fue sin mirar atrás. Elena se sentó en el escalón de piedra. Estuvo sentada mucho tiempo. Sobre el patio volaba un abejorro, pesado, con su zumbido grave. En la tapia estaba sentado aquel mismo podenco gris. Resulta que había venido tras ellos y ahora miraba a la nueva dueña con seria atención de pueblo. El almendro del rincón en el extremo del huerto realmente estaba sin flores, pero con unos capullos prietos y densos. Elena lo miraba y pensaba en que el hombre, al que había visto hoy por primera vez, había notado ese árbol antes de su llegada. Y no solo lo había notado, había tenido tiempo de pensar que se parecería a una novia. Y ese pensamiento, por alguna razón, la reconfortó un poco. Mateo volvió al atardecer. Como había prometido, trajo consigo una olla con un guiso de patatas caliente. Doña Rosa, la vecina, le había mandado a la joven dueña para que no tuviera que bregar con la chimenea el primer día. Trajo también pan de pueblo, un tarro de leche fresca, un trozo de queso curado y algo de chorizo envuelto en un paño limpio. Elena estaba sentada a la mesa de la cocina, con el mismo vestido de ciudad, y miraba esas cosas sencillas como algo imposible. En su casa la comida se servía en platos de porcelana con borde dorado, y la leche se vertía de botellas de vidrio que traía un conocido de una granja privada. Aquí la leche estaba en un tarro de conservas con tapa metálica verde, y olía como nunca había olido la de la ciudad. Te he preparado la cama en el dormitorio, dijo Mateo, poniendo la olla sobre la mesa. Las sábanas están limpias. No lo dudes. Yo me acostaré en la alcoba en el catre. No te preocupes por nada. Lo dijo simplemente, sin ningún doble sentido, como si lo hubiera pensado todo de antemano y no quisiera que ella se atormentara con esa cuestión. Elena levantó los ojos hacia él. Gracias. Esa fue la primera palabra que le dijo en todo el día. Mateo asintió, se volvió hacia la chimenea y empezó a encenderla. El fuego prendió rápido, uniforme. Se notaba que el hombre había hecho esto cientos de veces. Esa primera noche casi no hablaron. Comieron el guiso, bebieron un poco de vino, tinto con agua y comieron pan. Mateo le explicó dónde guardaba el pan, dónde sal, dónde el azúcar. Le enseñó cómo encender un candil de aceite por si acaso. Había electricidad en el pueblo, pero por la noche la luz a veces fallaba con las tormentas de primavera. Le enseñó dónde estaba el cántaro de agua y la palangana para asearse. El pozo está cerca, dijo, pero tú no cargues agua. Es pesado para ti. Yo la traeré. Simplemente dime cuando se acabe. Elena asintió. Sus palabras la hacían sentir incómoda. No por ella, sino por él. Este hombre no le debía nada. Había conseguido la casa. El trato era ese.
Pero él, por alguna razón, además se preocupaba. Y Elena no podía entender de dónde salía eso en él. Por la noche no pudo dormirse durante mucho tiempo. Estaba tumbada en una cama, ajena, en una casa ajena, y escuchaba cómo tras el delgado tabique Mateo se movía, silenciosamente en el chirriante catre. Escuchaba cómo aullaba algún perro a lo lejos en el campo, escuchaba cómo susurraba el viento en los olivos y almendros. Hacia la madrugada finalmente se adormeció y volvió a ver aquel sueño. El camino, el campo, el polvo tibio bajo los pies descalzos. Solo que esta vez a su encuentro no venía un hombre sin rostro, sino aquel que tenía un rostro normal, tranquilo, con ojos grises. Y ella comprendió en el sueño que lo reconocía. Se despertó con el corazón palpitando. Fuera de la ventana ya había luz. Desde la cocina llegaba olor a café recién hecho y algo más. Parecía pan tostado. Ella salió. Mateo estaba junto a la chimenea, removiendo algo en un puchero. Al verla, se volvió. «Buenos días. He tostado un poco de pan en las brasas. Desayuna. Yo me voy, pronto al trabajo. Estoy ocupado hasta el mediodía, luego vendré». «Buenos días», dijo Elena, y se sentó a la mesa. La tostada estaba caliente, crujiente, con un poco de aceite de oliva y sal. Elena empezó a comer, y de repente se sorprendió a sí misma con un pensamiento extraño. Le gustaba estar sentada allí, en esa pequeña cocina de pueblo, con un hombre que ayer mismo era un completo extraño, y comer comida sencilla. No entendía de dónde venía esa sensación, tal vez simplemente del cansancio, de que después de todas las lágrimas y el miedo en la casa del padre, el cuerpo finalmente se había dado un respiro. Mateo, preguntó ella de repente. «¿Por qué aceptaste?» Él levantó la cabeza del café, la miró tranquilamente. «¿Te refieres a esto?» Pensó un momento, luego se sentó enfrente a la mesa, cruzó las manos. «Te diré la verdad, solo que no te ofendas». «No lo haré. He estado solo toda mi vida. Mi madre murió cuando yo tenía 18 años. Mi padre incluso antes. Estudié, luego vine aquí. Llevo aquí 7 años. Me respetan. Al practicante en el pueblo siempre se le trata bien, pero no tengo casa propia. Y no tengo mujer, ni hijo, y ya voy para los 32. Y, cuando tu padre vino a verme y me lo contó todo, pensé». Cayó buscando la palabra. «Pensé que me daban de golpe todo lo que no tenía. Una mujer, un hijo, una casa. Entiendo que esto no ha sucedido de forma natural, que tú estás mal, pero pensé, si una persona acepta vivir conmigo, le estaré agradecido toda la vida. Y no quiero ser una carga para ti. Quiero que conmigo al menos no tengas miedo». Elena lo miraba y no sabía qué decir. Algo dentro de ella se movió, lentamente, como un péndulo que ha estado mucho tiempo parado. «No tengo miedo», logró decir finalmente. Extraño, pero no tenía miedo. Mateo sonrió con la comisura de la boca. No triunfante, no dulcemente, simplemente como una persona a la que se le ha caído una pequeña piedra del puerca. Alma. Ese día él se fue al consultorio. Elena se quedó sola en la casa. Caminó por las habitaciones, curioseando. En la alcoba, en una pequeña estantería sobre el catre, había libros. Se acercó, miró los lomos. Varios manuales de medicina, eso, estaba claro, pero al lado había un tomo de poesía, el mismo, manoseado, con una portada verde descolorida, que ella en su infancia sacaba de la biblioteca de su padre y luego perdía. El mismo poeta granadino que ella amaba, Federico García Lorca. Su padre tenía sus obras completas, encuadernadas en piel, nunca abiertas. Y Mateo tenía un pequeño tomo de bolsillo con las esquinas de las páginas dobladas. Sacó el libro, lo abrió al azar. La página estaba marcada con una brizna de hierba seca, y el poema donde estaba el marcador era su favorito, el romance sonámbulo que ella a los 16 años copiaba en un cuaderno. Elena cerró el libro, se sentó en el catre,
estuvo sentada mucho tiempo. Cuando Mateo volvió, ella no le dijo nada sobre eso. Simplemente preparó algo de cena. Finalmente, había averiguado dónde guardaba él cada cosa. Puso en la mesa pan, cortó un poco de jamón serrano en lonchas finas, como hacía su abuela hace mucho tiempo, antes de que el padre se hiciera rico. ¿Te gusta?, dijo ella por la noche, señalando con la cabeza la estantería con el libro. Mateo no entendió de inmediato, luego vio hacia dónde miraba ella, y asintió. Me gusta desde la escuela. Tuve una maestra, doña Carmen, que nos lo leía. Muy bien. A mí también me gusta. Él la miró largamente, y dijo en voz baja, casi para sí mismo, vaya coincidencia. No dijo nada más. Pero en ese segundo entre ellos se tensó por primera vez un hilo fino e invisible. No era amistad todavía, ni amor. Algo completamente simple. Reconocimiento. Como si dos personas que nunca se habían encontrado antes, de repente descubrieran que llevan en el bolsillo la misma llave antigua. Elena se acostó esa noche, y por primera vez en muchas semanas se durmió sin lágrimas. La casa crujía silenciosamente con la chimenea enfriándose. Fuera de la ventana los almendros y olivos susurraban, y en la alcoba, tras el delgado tabique, respiraba en sueños un hombre que tenía en su estantería su libro favorito. Pasaron casi 3 semanas. El registro civil tuvo lugar tal como lo había planeado el padre. Discretamente, sin invitados, en el pequeño ayuntamiento del municipio. La madre vino, trajo un vestido sencillo, color crema, no de novia, en esencia, pero bonito. Don Anselmo se mantuvo apartado, con los labios apretados, y miraba no a los recién casados, sino a los papeles. Cuando Mateo le puso a Elena en el dedo una alianza fina de oro, ella, por alguna razón, no se estremeció. Esperaba que fuera terrible, pero resultó que no. El anillo encajó perfectamente, como si siempre hubiera estado allí. Firmaron, se besaron, brevemente, ligeramente, como si cumplieran un trámite. El padre inmediatamente se dispuso a volver. La madre abrazó a su hija, le susurró al oído, ¿recuerdas lo que te dije? Y se fue también. Los jóvenes volvieron a la casa del pueblo solos. Desde ese día su vida se volvió verdaderamente común. Y entonces sucedió lo que Elena no esperaba en absoluto. Vivir con Mateo resultó fácil, no tolerable, no algo a lo que uno se puede acostumbrar, sino precisamente fácil. Ella notaba en sí misma cosas extrañas. Por la mañana se despertaba antes que él le iba a poner la cafetera italiana. A él le gustaba el café solo, fuerte, sin azúcar, con una rodaja de limón a veces si había. Ella lo sabía. ¿De dónde? No podía explicarlo. Simplemente un día le puso delante la taza sin el azucarero y colocó al lado el limón cortado. Y él la miró sorprendido y luego sonrió. ¿Cómo lo has adivinado? No lo sé, respondió ella honestamente. Y él, por su parte, también adivinaba. A ella no le gustaba que la radio estuviera alta en la habitación. Le daba dolor de cabeza. Mateo encendió el transistor una vez, oyó su suspiro fugaz y no volvió a encenderlo alto. Él mismo, sin recordatorios. Ella odiaba la cebolla cocida grande en el guiso. Él la picaba muy fina o no la ponía. A ella le gustaba que el pan estuviera envuelto en un paño de tela, no en plástico. Él empezó a hacerlo así. Inmediatamente. Eran pequeñeces. Pero estas pequeñeces se sumaban en algo grande e innombrable. Vivían como si hubieran vivido juntos ya muchos años. Sin roces, sin incomodidades, sin peleas por quien puso dónde la taza. Una tarde estaban sentados en el porche. Mateo arreglaba alguna nadería. Parece que la correa de un viejo reloj. Elena estaba sentada a su lado, abrazando sus rodillas. Su vientre ya se había redondeado, y ella se sentía más pesada, pero no había cansancio por ello. Al contrario, el cuerpo se volvía cálido, tranquilo,
como un horno de leña después de una buena hornada. Mateo, dijo ella. ¿Tú alguna vez has dibujado? Él levantó la cabeza. Dibujaba de niño. ¿Y tú cómo lo sabes? No lo sé, simplemente pensé. Tienes unas manos como si hubieras sostenido alguna vez un lápiz no para escribir recetas, sino para otra cosa. Él se rió. Por primera vez oyó cómo se reía en voz alta. La risa era tranquila, corta, sin estridencias. En la escuela llevaba el taller de dibujo. Pensé incluso en ir a estudiar Bellas Artes en la capital. No fui. Mi madre enfermó. Había que ponerse de pie más rápido. Me metí a enfermería. Me arrepentí luego un poco, no mucho tiempo. A mí de pequeña me gustaba ser veterinaria, dijo Elena. Solo que papá se reía, decía que no era una profesión para una chica decente de buena familia. Mateo la miró atentamente. Se reía en vano. Se te habría dado bien, y lo dijo como si realmente lo supiera. Esto me desconcertó. Tal vez papá simplemente se lo había contado, aunque no, eso es completamente imposible. Él no se habría sincerado. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, mi padre no se interesaba tanto por mi vida como para recordar muchos detalles. Aquella misma noche, Elena se despertó en mitad de la noche y estuvo mucho tiempo tumbada en la oscuridad. Pensaba en qué era todo esto en general. Este hombre, que hace 3 semanas era un extraño para ella. ¿De dónde salía este aire entre ellos? ¿Esta ligereza? Ella debería estar sufriendo, debería estar llorando en la almohada, debería al menos echar de menos aquella vida pasada de lujos en Madrid. Pero no la echaba de menos, y cada día la echaba menos de menos. Por la mañana salió al patio. El almendro del rincón, aquel mismo, ya había florecido y perdido las flores, y ahora en sus ramas había pequeños frutos a verdes incipientes. Junto al pozo estaba una mujer, doña Rosa, la vecina, bajita, con un pañuelo negro en la cabeza, con una cara que en el pueblo solo saben hacer los años vividos en el mismo lugar, abierta, arrugada y tranquila. «Buenos días, hija», dijo ella. «¿Cómo te vas acostumbrando?» «Me acostumbro, doña Rosa. Me acostumbro bien. Veo que bien. Estás radiante. Y nuestro Mateo también ha cambiado. Antes siempre andaba solo y ceñudo, y ahora mira». Elena se turbó, quiso cambiar de tema, pero doña Rosa de repente la miró atentamente y dijo más bajo: «¿Sabes, hija? Aquí tenemos a un abuelo que vive al final del pueblo, el tío Manuel. Es un gran lector, toda la vida ha leído. A veces dice cosas que te quedas escuchando. Habla con él alguna vez. Dijo algo interesante sobre vosotros, sobre ti y Mateo». «¿Qué dijo?», preguntó Elena. «Pregúntaselo tú misma». Y doña Rosa, sin explicar nada, se fue con su cubo de agua. El tío Manuel vivía en el otro extremo del pueblo, en una casita pequeña, cubierta de hiedra y parras. Elena fue a verlo unos días después, sin saber muy bien para qué. Simplemente se decidió. Llamó a la cancela de madera. Salió él, anciano, delgado, con barba blanca, con gafas atadas con un cordel. «Ah», dijo él al verla, «la mujer del practicante. Pasa, pasa. Te estaba esperando». «¿Me esperaba?» «Rosa dijo que vendrías». Rosa rara vez se equivoca. Se sentaron en un banco de piedra bajo una vieja higuera. El anciano miró largamente a Elena. Sin prisa, luego dijo: «Sabes, niña, te voy a decir una cosa. He visto mucho en mi vida. He visto gente diferente y familias diferentes. Los hay que llevan 40 años juntos y son extraños el uno para el otro. Y los hay que se encontraron ayer y ya son, como de la familia. Y te diré por qué». Elena escuchaba conteniendo el aliento. «Hay en el mundo almas», continuó el anciano, «que nacen en pares. Almas gemelas, como dicen. No siempre se encuentran de inmediato. A veces vagan, a veces pasan de largo. Y a veces se encuentran y ellas mismas no entienden que se han encontrado. Simplemente se sienten bien juntas. Se conocen como si siempre se hubieran conocido. Y no hay nada extraño en eso. Ese es el milagro más común. ¿Cómo sabe usted que eso es sobre nosotros?».
preguntó Elena en voz baja. Yo no he dicho que sea sobre vosotros. Hablo en general. La miró con picardía. Pero si tú misma lo has pensado, significa que has sentido algo. Elena no respondió. Esto, niña, se llama destino, dijo el anciano ya completamente serio. Solo que no ese destino con el que asustan, sino otro, el que guía. Te han traído aquí, quizás a través del dolor, a través de la vergüenza, a través de la rabia de tu padre, pero te han traído. Y no aquí en general, sino precisamente a él. Piensa en ello y no te resistas. Ella volvió caminando despacio. A lo largo de la calle florecían las últimas lilas y olía tan dulcemente que mareaba. En casa Mateo ya la esperaba. Había puesto la cafetera, había cortado pan y algo de queso manchego. Miró su cara, preguntó, ¿has estado con el tío Manuel? He estado. ¿Te ha dicho algo? Ha dicho. ¿Qué? Elena calló, luego se acercó, se sentó a su lado en el banco de madera de la cocina y apoyó la cabeza en su hombro. Por primera vez, así, simplemente sin palabras. Ha dicho que tú y yo no somos por casualidad. Mateo no respondió. Solo con cuidado, apenas tocándola, puso su mano grande sobre su pelo, y eso fue suficiente. El verano aquel año llegó temprano y generoso a la meseta. Ya a principios de junio el pueblo estaba inmerso en una densa vegetación allí donde había agua. Junto a las tapias crecían cardos altos, y en los pequeños jardines delanteros se abrían geranios y rosas, blancas, rosadas, rojo oscuro. Elena salía por la singlar, mañana al patio, y se quedaba descalza sobre las baldosas de barro tibias del porche. Y cada vez le parecía que estaba en un sueño, solo que este ya era un buen sueño, de esos de los que uno no quiere volver. Su vientre crecía, aprendió a moverse de otra manera. Carraspea más despacio, más suavemente, sujetándose la zona lumbar con la palma de la mano. Doña Rosa le regaló un vestido de verano viejo pero aún fuerte, de algodón con lunares, azules, suelto, cómodo. Elena lo llevaba casi todos los días. Los vestidos de ciudad de marcas caras colgaban en el armario, y ella no los tocaba. Mateo se levantaba temprano, se iba al consultorio, a veces volvía a comer, a veces no, si tenía que ir a visitar a alguien en las fincas o cortijos lejanos. El pueblo era pequeño, pero las casas estaban dispersas por el campo, y el enfermero aquí era uno para varias pedanías. Todos lo conocían. Cuando Elena iba, con él por la calle, lo saludaban, las ancianas asentían, los hombres se tocaban la boina o el sombrero de paja, los niños corrían a ver si traía algo interesante en su maletín de cuero. Un día ella comprendió que a ella misma también la conocían ya allí y la aceptaban. No como una extraña, no como una rica de la capital que había venido a vivir con un chico sencillo no se sabe para qué, simplemente como Elena, la mujer de Mateo, sin conversaciones especiales a sus espaldas, sin miradas de reojo, y por eso en su pecho sentía calor. Ella misma no notó cómo empezó a llevar la casa. Al principio temía todo. La chimenea de leña, el pozo, las gallinas que les regalaron los vecinos para la inauguración. Mateo le enseñaba pacientemente qué y cómo. No le daba lecciones, no la corregía con irritación, simplemente lo hacía a su lado, y Elena miraba, repetía, y sus manos de ciudad, suaves y con manicura perfecta, poco a poco se volvían diferentes. No bastas, no, pero sí seguras. Un día, horneó pan ella misma en el horno de leña del patio. Doña Rosa le trajo masa madre. Le explicó cómo amasar, cómo dejar subir la masa. Elena estuvo casi todo el día liada. Se manchó de harina. Se quemó un dedo con la pala del horno, pero cuando sacó la hogaza dorada, pesada y aromática, se le saltaron las lágrimas. Ella misma no entendía por qué lloraba. Simplemente estaba de pie en medio de la cocina rústica, sosteniendo el pan caliente con un paño de cocina. Lloraba. Mateo volvió al atardecer. Vio ese pan y también se detuvo por un segundo. Luego, se acercó,
partió un trozo con la mano, lo probó. Elena dijo en voz baja: «Eres una bruja», y ella se rió entre lágrimas. Aquella noche se sentaron juntos en el porche por primera vez más tiempo de lo habitual. Sobre el huerto volaban los vencejos, chillando, en la hierba seca cantaban los grillos. Al oeste el cielo sobre la Canda. Llanura manchega era rosa y naranja, como el interior de una concha. Mateo le contaba sobre sus pacientes, no nombres, sino así, fragmentos. Sobre el abuelo, al que no hay forma de bajarle la tensión porque bebe orujo a escondidas. Sobre la mujer joven con 3 hijos que no puede aprender a descansar. Sobre el niño, que siempre viene con las rodillas raspadas y presume de cicatrices. Elena escuchaba y de repente dijo: «¿Sabes? Yo podría ayudarte, rellenar las fichas, hacer curas sencillas. Me enseñaron de niña. Mi abuela era enfermera. Ella me lo enseñaba todo cuando yo era pequeña». Mateo se volvió hacia ella. «No sabía que tu abuela había sido enfermera. No te lo había dicho antes». A papá no le gustaba eso. Consideraba que en nuestra familia no debía haber recuerdos así, de gente trabajadora. La abuela trabajó en el hospital 30 años, y yo de niña pasaba todo el verano con ella, e iba a las guardias. Me daba vendas para jugar. Mateo guardó silencio durante mucho tiempo. Elena dijo después: «¿Por qué siempre me entero de cosas sobre ti como si ya las supiera?» Ella se encogió de hombros. «Yo sobre ti también». Callaron. Los vencejos volaban cada vez más bajo. Es mayor que, las palabras que debían ser pronunciadas se convirtieron en un nudo en la garganta. Y sentí casi, físicamente, que mi marido también sentía lo mismo. El tío Manuel, dijo Mateo. La semana pasada me dijo una cosa interesante. Fui a ponerle una inyección. Me dice: «Tú, Mateo, tienes suerte, te han devuelto a ti tu mitad. Y la gente a veces busca toda la vida y no encuentra». Yo entonces no lo entendí, pero ahora pienso: ¿y si es verdad? ¿Y si es verdad? Repitió Elena en voz baja. En julio vino la madre sin el padre, a escondidas. Le dijo a él que iba a un balneario con su hermana. Le trajo a Elena ropa ligera para el verano, algunas vitaminas, regalos de comida gourmet de Madrid. Se sentaba en la cocina con suelo de barro, miraba cómo su hija preparaba café, cómo ponía en la mesa su propio pan, cómo se movía por la casa, con seguridad, como una dueña, y lloraba, en silencio. «¿Qué te pasa, mamá?», preguntó Elena. «Pensaba que aquí serías infeliz», dijo doña Isabel. «Rezaba todas las noches, y tú, hija mía, estás radiante. Nunca te había visto así. Yo misma nunca me había visto así, mamá». La madre estuvo 3 días. Casi no vio a Mateo. Él durante ese tiempo trataba de estar menos en casa para dejarles estar juntas. Solo la noche antes de su partida se sentó con ellas a la mesa. Estuvieron sentados mucho tiempo, bebiendo vino de la tierra, hablando de cosas sencillas. Al irse, doña Isabel abrazó a su yerno fuertemente, de verdad, y le susurró algo al oído que Elena no oyó. Luego, la madre la abrazó a ella, dijo: «No le contaré nada a tu padre. Que venga él mismo y lo vea. Si viene, vendrá», dijo Elena. «No podrá evitar venir a comprobarlo». Doña Isabel asintió. Ambas se entendían sin palabras. Agosto pasó volando entre trabajos. Mateo y Elena los fines de semana trabajaban en el huerto. Ella le mostraba lo que quedaba de los dueños anteriores. Que había que trasplantar, dónde abrir nuevos surcos para los tomates y pimientos. Ella misma ya no podía agacharse mucho, daba consejos. Él trabajaba la tierra, seca, ella se sentaba en un taburete a la sombra del almendro, cosía o tejía. Un sábado por la tarde fueron al río Tajo, caminaban despacio, cogidos de la mano. En la orilla había pescadores. Una barca de madera estaba atada junto a agua, y alguien de los chicos del pueblo enseñaba a otro más pequeño a poner el cebo en el anzuelo. Elena miraba el agua que fluía y de repente pensó: esto es la vida, no la que planeaba para ella su padre.
no aquella con la que soñaba, leyendo revistas de moda y sociedad, sino esta, con la hierba seca bajo los pies, con el cielo inmenso de Castilla sobre la cabeza, con una mano cálida y fuerte al lado. Mateo, dijo ella. Y si nace un niño, ¿cómo lo llamaremos? Él pensó un momento. Tú como quieres. Me gustaría Miguel, en honor a tu padre. Dijiste que se llamaba así. Él se detuvo por un segundo. La miró. ¿Y si es niña? ¿Y si es niña? Ana, en honor a mi abuela, la enfermera. Él asintió y no dijo nada más. Solo apretó su mano un poco más fuerte. En el cielo sobre el río las primeras estrellas empezaban a encenderse. El pueblo ya se iba a dormir. En algún lugar lejano, tras el campo, mugía débilmente una vaca, volviendo al establo. Se sentían tan bien que daba casi miedo. La niña nació a principios de noviembre. Aquella noche sobre la meseta había un cielo enorme y limpio, como solo ocurre en otoño cuando el aire es frío y claro. Mateo mismo llevó a Elena al hospital comarcal en el viejo Land Rover que tenía para el trabajo. La carretera estaba llena de baches, y Elena, agarrándose al asidero, repetía para sí misma una sola palabra: hija. La llamaron Anita, como decidieron en el río. Cuando Mateo tomó por primera vez a la niña en brazos, un diminuto paquete con una carita roja y arrugada, Elena no miraba al bebé, lo miraba a él. Cómo sostenía con cuidado ese paquete, como si hubiera sostenido bebés toda su vida, y cómo por su mejilla pasaba una sombra, y cómo los labios se plegaban en algo casi invisible. No una sonrisa, sino su presagio. Y en ese segundo Elena pensó, por primera vez de verdad, pero si esta no es su sangre. Y al instante pensó, después, pero Carraspea es su hija. Y no había ninguna diferencia entre esos dos pensamientos. Absolutamente ninguna. Volvieron a casa. El pueblo los recibió como si Anita fuera de todos. Doña Rosa trajo miel de la Alcarria. El tío Manuel llegó cojeando con un pequeño juguete de madera, tallado por él mismo. Un burrito. Una vecina, del otro extremo de la calle, trajo en una carretilla un saco de patatas nuevas, para que la madre no pasara hambre, que tiene que criar. Nadie preguntaba a quién se parecía la niña. Simplemente decían: nuestra Anita, que crezca sana. Y por las noches a Elena le empezó a pasar algo extraño. Al principio no le dio importancia. Pensaba que eran las hormonas, la falta de sueño, todo eso de lo que escriben en los libros para madres jóvenes. Pero luego dejó de pensarlo, porque las explicaciones ya no bastaban. Los sueños volvieron, solo que ahora eran diferentes. No aquel camino entre campos, no el polvo tibio. Ahora soñaba que estaba sentada a una mesa, larga, de madera maciza, en una habitación desconocida con techo bajo y vigas oscuras de madera vieja. En la mesa un cuenco de barro, en él humea algo sencillo, un potaje de legumbres. Enfrente de ella está sentado un hombre. Su rostro es familiar, pero no es al que ella está acostumbrada. Es decir, es Mateo y no es Mateo. Los mismos ojos, grises, las mismas manos grandes, pero la barba es más poblada y el pelo más oscuro, y la ropa es tosca, de lana burda y lino. Él la mira y dice: come, que se enfría. Ella coge la cuchara de madera y ya está. Se despertaba con la sensación de que no lo había soñado, sino recordado. Una mañana se lo contó en voz baja a Mateo. Temía que él se riera, pero él no se rió. Elena, dijo él después de un silencio. Yo también te voy a decir algo. Solo, que no te asustes. Que yo te había visto antes de que nos encontráramos. No en esta vida. No sé cómo decirlo, pero te vi. Hace mucho, a los 20 años, estuve muy enfermo con unas fiebres altas. Estuve en el hospital, y en el delirio soñaba con una mujer. No recuerdo su cara de cuando me desperté. Solo recuerdo que estaba sentada junto a mi cama y me sostenía la mano. Y eso hacía que no tuviera miedo. Entonces sobreviví,
Los médicos se sorprendieron. Y cuando te vi por primera vez en el patio de tu casa, algo dentro de mí hizo clic. Pensé conocida e inmediatamente me corregí. ¿De dónde? Y ahora pienso. ¿Y sí? ¿Era esa misma? Elena lo miraba y no sabía qué decir. Creo que me estoy volviendo loca, logró decir finalmente. Quizás los dos, sonrió él. Entonces, los dos juntos no da miedo. Ese mismo día, Elena fue a ver al tío Manuel. El anciano estaba sentado en su pequeño jardín, arreglando un marco para un panal de abejas. Tenía varias colmenas en el rincón más alejado del patio. Ella le contó todo sobre los sueños que veía antes de casarse, sobre cómo adivinan mutuamente sus costumbres, sobre los nuevos sueños con la mesa larga de madera y las vigas, sobre que Mateo en su delirio veía a una mujer junto a su cama. El anciano escuchaba sin apartarse del marco. Cuando ella terminó, dejó el trabajo y la miró por encima de las gafas. Niña, dijo él, ya te dije en primavera que hay almas que nacen en pares. Entonces no te lo conté todo, no estabas lista para escuchar. Y ahora se ve que estás lista. Cuénteme, esas almas viven no una sola vez, vienen aquí, a esta vida, a cumplir su trabajo. ¿Cuál? No es cosa nuestra decidirlo. A veces se encuentran y viven juntos hasta la vejez. A veces se separan y luego se buscan durante muchas vidas seguidas. Y a veces se encuentran de nuevo y se les da el reconocerse. No, reconocerse con la razón, sino con esto mismo, con los sueños, con el cuarta instinto, con las costumbres, para que no duden. ¿Y por qué precisamente nosotros?, preguntó Elena en voz baja. El tío Manuel sonrió con ironía. Eso pregúntaselo al destino. Yo no lo sé, niña. Solo sé que vuestros caminos se cruzaron aquí no por casualidad. Y no fue tu padre quien os juntó, aunque a él le parezca así. Él solo fue el instrumento. Ni siquiera sospecha a qué causa ha servido. Pensaba castigarte, y resultó que te llevó a tu hombre. Eso pasa. La vida es más lista que nosotros. ¿Y los sueños? Los sueños son la memoria. El alma tiene la memoria más larga que el cuerpo. El cuerpo olvida por la mañana lo que pasó por la noche, y el alma recuerda lo que pasó mucho antes de su nacimiento. Te lo muestran para que no dudes, para que sepas que estás en tu sitio, que no te has equivocado. Elena volvía a casa y lloraba, pero no eran esas lágrimas de primavera. Eran lágrimas que una persona derrama cuando dentro de ella se hace el silencio. Y la claridad. En casa Anita dormía en la cuna de madera. Mateo estaba sentado al lado, leyendo aquel mismo tomo verde de Lorca en la edición de bolsillo. Al oír que ella entraba, levantó los ojos. ¿Y bien? Ha dicho que tenemos la memoria más larga que el cuerpo. Mateo asintió como si lo supiera desde hace mucho. Aquella noche Elena tuvo un nuevo sueño. Caminaba por el mismo camino polvoriento entre campos de trigo y olivares que en el primer sueño. Solo que ahora a su lado caminaba Mateo, y ambos sabían a dónde iban, y el polvo tibio de la tierra castellana calentaba los pies descalzos de ambos. Se despertó hacia la madrugada. Mateo estaba tumbado a su lado, respiraba regularmente. Fuera de la ventana empezaba una lluvia de otoño, tranquila, susurrante, no mala, buena para el campo. En la cuna se movió. Anita sollozó bajito, pero no se despertó. Elena puso la mano en el hombro de Mateo simplemente para asegurarse de que estaba allí. Él, sin abrir los ojos, cubrió su mano con la suya, y así se quedaron mientras fuera de la ventana amanecía lentamente una mañana gris. Y no hacía falta nada más, ni palabras, ni pruebas. Todo ya había sido dicho mucho antes que ellos, y confirmado por todo lo que ahora vivían. Carraspea. Don Anselmo Vargas llegó en marzo, no avisó. Simplemente una mañana entró en el patio el conocido Mercedes negro, y el chófer abrió la puerta trasera. Don Anselmo salió con un abrigo largo de lana cara, miró la casa de piedra, la cancela, aquel mismo almendro del rincón, ahora desnudo, con grandes
o yemas hinchadas a punto de brotar. Se quedó parado un momento, luego fue hacia el porche. Elena lo vio por la ventana. Tenía a Anita en brazos, recién alimentada, calentita, somnolienta. Por un segundo todo se contrajo dentro de ella. Como entonces, hace un año en el salón de la casa paterna en Madrid, respiró hondo y comprendió que el miedo ya no existía. Había algo diferente, cautela quizás, pero no miedo. Abrió la puerta de madera maciza. «Papá, hola». «Hola», dijo él y cayó. Estaba en el umbral y miraba primero a ella, luego a la niña, luego más allá de ellas hacia el interior de la casa. La habitación estaba ordenada. En la mesa había pan recién hecho y el tarro con leche. En la ventana, en el alféizar, una maceta con un geranio ya florecido. Olía a limpio, a cálido, a habitado, a guiso de legumbres en la lumbre. El olor era tal que en su propia lujosa casa de Madrid nunca lo hubo. Allí había olores caros, a cera para muebles antiguos, flores de floristería, pero nunca hubo esto. «Pasa», dijo Elena. «Quítate el abrigo, pondré café». Él entró, se quitó el abrigo lentamente, como si de repente se hubiera vuelto. Pesado, se sentó a la mesa de madera vasta. Sentado con su camisa de ciudad de Parión, algodón egipcio, con la corbata de seda cuidadosamente anudada. Aquí, entre cortinas sencillas de percal y paredes encaladas. Por primera vez en su vida, parecía fuera de lugar. Y eso, parece, lo sentía. Elena puso a Anita en la cuna. La niña gorjeó algo en voz baja. Miró al abuelo, con ojos grises y tranquilos, y volvió a cerrarlos. Don Anselmo la miró mucho. «Tiempo, se parece a ti», dijo él finalmente. «De pequeña tenías los mismos ojos». «Se parece», estuvo de acuerdo Elena. Puso delante de él una taza de cerámica, sirvió café de puchero, sacó la miel del tío Manuel. «¿Dónde está él?», preguntó el padre, sin especificar quién. «En el consultorio. Pronto vendrá a comer». «Oya», bebió un sorbo de café. Calló. Elena veía su cara de cerca por primera vez en mucho tiempo y se asombró. El padre había envejecido. No 1 año, 5. Bajo los ojos habían aparecido bolsas. Junto a la boca 2 pliegues profundos que antes ella no recordaba. Y algo en sus movimientos se había vuelto más pesado no por el peso, sino desde dentro. «¿Cómo os va?», preguntó él. «Bien, papá, nos va bien». Él asintió, volvió a callar. «¿Y a ti cómo te va?», preguntó Elena. Y entonces el padre hizo lo que ella nunca había esperado de él. No se enderezó, no cortó la conversación de manera profesional, no cambió de tema. Bajó los hombros. Es difícil imaginar que don Anselmo Vargas, el tiburón de los negocios de Madrid, pudiera quejarse de la vida. Pero parece que no todo le iba tan bien y tan suavemente. De lo contrario, no miraría ahora a la mesa con tal resignación. «No muy bien», dijo él en voz baja. «Un socio me falló. Un gran proyecto inmobiliario fracasó. Pensé que me recuperaría, no salió. Mucho tendré que vender ahora. Isabel, tu madre, está enferma. El corazón. Los médicos dicen que son nervios. Ha sufrido mucho. Por mi culpa. Cayó un momento y por la tuya. También». Elena bajó los ojos. En ese momento en el patio sonó la cancela. Mateo entró, vio el coche. Entendió. No se puso nervioso. No se puso a arreglarse. Simplemente se quitó la chaqueta de trabajo, se lavó las manos en el fregadero de piedra y entró en la cocina, como siempre, como hacía cada día. «Buenos días, don Anselmo». «Hola, Mateo». Se dieron la mano. Mateo se sentó a la mesa frente a su suegro, no culpable, no desafiante, tranquilo, como el dueño en su casa. Elena puso delante de él un plato hondo de barro con el cocido. Él empezó a comer, sin prisa, como siempre. Don Anselmo miraba a este hombre, la camisa sencilla de franela, las manos grandes y curtidas, el rostro tranquilo. Miraba y veía lo que no había podido ver hace 1 año en su despacho, examinando la fotografía. Veía a un hombre junto, al cual su hija estaba bien.
Anita es una buena niña, crece, dijo Mateo, asintiendo hacia la cuna. Por la noche casi no llora, tranquila. Salió a la madre. Seguramente dejó caer don Anselmo. A los dos respondió Mateo y miró a Elena a los ojos. Ella sonrió levemente. Después de comer, Mateo volvió al trabajo. La consulta estaba llena, no se podía dejar a la gente, sobre todo a los ancianos que venían de las fincas. Elena y su padre se quedaron solos de nuevo. Él se levantó, caminó por la habitación, miró por la ventana al huerto, donde estaban los olivos y almendros y donde ya se inclinaba el sol de primavera. Miró la estantería con los libros de Mateo y el Lorca manoseado, la cuna con Anita, las cortinas sencillas que Elena había cosido ella misma en invierno. Sin delatarse, pasó el dedo por el alféizar de la ventana. El alféizar estaba limpio de polvo. En su casa, el servicio limpiaba los alféizares una vez a la semana y nunca lo hacía tan cuidadosamente como lo había hecho su hija. Esa misma a la que él consideraba tonta e inútil para la vida. Se dio la vuelta y Elena vio que al padre le temblaban los labios. Se sentó de nuevo a la mesa, hundió la cabeza entre las manos y lloró. Sin sonido, pesadamente, como lloran los hombres que no saben hacerlo. Elena se quedó, desconcertada. Nunca lo había visto llorar. Se acercó, se quedó de pie a su permas, o lado, sin saber si podía tocarlo. Luego, finalmente, le puso la mano en el hombro. Un poco, apenas perceptiblemente. Papá. Él no levantaba la cabeza. Papá, ¿qué te pasa? Él finalmente se enderezó. Se secó la cara con la palma de la mano, como un niño, miró a su hija. Venía a verte, dijo con voz ronca, a regodearme. Pensaba que te vería, sufriendo aquí en este agujero. Pensaba que caerías a mis pies, pedirías volver al lujo de Madrid. Ya sabía incluso lo que te diría. Venía a verte, Elena, como un enemigo venía a ver a su propia hija. ¿Entiendes? Ella lo miraba en silencio. Y he llegado y no tengo aquí ningún enemigo. No hay nadie. Solo tú y él y la niña. Y tenéis una vida que yo nunca he tenido. Toda la vida he corrido tras lo que me parecía correcto. Dinero, posición. Que me temieran en el mundo de los negocios. ¿Y felicidad? No la he tenido ni un solo día. Solo ahora lo he entendido. Solo ahora en tu umbral de piedra, volvió a cubrirse la cara con las manos. Y Elena, aquella misma Elena a la que él una vez había echado de casa con una sentencia, se agachó a su lado en cuclillas y le tomó la mano. Papá, dijo ella en voz baja, no pasa nada, aún estás a tiempo. Y el padre, sin sacar la mano de la de ella, asintió. Don Anselmo se quedó a pasar la noche. Él mismo lo propuso, tímidamente, como si temiera que le dijeran que no. Mateo llegó por la noche, vio al suegro en la cocina a la mesa y dijo, hay sitio de sobra. Yo prepararé el catre en la alcoba, usted dormirá en nuestra habitación, en la cama grande. ¿Y vosotros? Elena, Anita y yo en la cocina. Aquí hace calor junto a la chimenea. Estamos acostumbrados. El padre quiso objetar, decir que él mismo dormiría en la alcoba. ¿Por qué iban? ¿A mudarse por él? Pero Mateo negó con la cabeza. Don Anselmo, un invitado en la casa es sagrado en el pueblo. Aquí es costumbre. Y el padre calló, se sentó y miró cómo se afanaban juntos. Cómo Elena le preparaba la cama limpia con sábanas de hilo bordadas en su habitación. Cómo Mateo traía más leña de encina. Cómo Anita tendía las manitas hacia la madre. Y la madre se inclinaba y la cogía. Y las mejillas de la hija eran redondas, sonrosadas. Y sonreía de una manera que el propio don Anselmo, parece, nunca había sonreído en su vida. Cenaron. Unas migas manchegas, algo de queso, vino de la bota. Comida de pastores. Don Anselmo comía en silencio. A veces levantaba los ojos y miraba ya a la hija, ya al yerno. Mateo contaba algunas pequeñeces del pueblo, tranquilamente, sin prisa, sin deseo de agradar. Simplemente como se cuenta en la mesa en tu propia casa.
no adulaba al suegro rico, pero tampoco lo rehuía. Lo aceptaba como a una persona que ha venido, y eso significa que hay alguna razón para ello. Después de la cena, Anita se puso caprichosa. Elena se la llevó a un rincón de la cocina, se sentó en una silla baja de Anea junto al fuego y empezó a canturrear, en voz baja. La canción era sencilla, una nana antigua, casi sin palabras, solo melodía. Don Anselmo la oyó y aguzó el oído. Esa melodía la canturreaba una vez su propia madre, la abuela de Elena, una mujer de pueblo que nunca se acostumbró a la ciudad. Él había olvidado por completo que ella la cantaba, y Elena, de alguna manera, la recordaba. Se levantó, se acercó silenciosamente a la puerta de la cocina y se quedó en el umbral. La hija estaba sentada junto al fuego, sostenía al bebé y cantaba. El fuego iluminaba su rostro desde abajo, y parecía diferente, no infantil, como hace un año, sino de mujer, tranquilo, el rostro de una persona que tiene un punto de apoyo en su interior. Y don Anselmo comprendió una cosa más definitivamente, que aquella Elena a la que él consideraba suya y de la que pensaba disponer según su criterio, en realidad nunca le había pertenecido. Ella había tenido su propio camino toda la vida. Simplemente él no le dejaba ir por ese camino, y cuando se enfadó y la empujó fuera de su mundo dorado, ella fue y llegó a donde debía llegar. Por la mañana, él se dispuso a volver. Estaba en la pequeña entrada, poniéndose el abrigo de cachemira, y Elena veía que le costaba, que no sabía cómo irse. Después de lo que había pasado ayer, papá, dijo ella, vuelve otra vez. Ven con mamá, Anita tiene que conoceros. Él asintió, calló un momento, luego dijo, Elena, yo te di la casa entonces. Bueno, quería humillarte, para que vivieras aquí como una campesina y entendieras. Tú quizás entendiste lo que yo quería, pero salió al revés. Tú aquí no te humillaste, sino al revés. Creciste, ahora casi ni te reconozco, y me avergüenzo de aquel año. Me avergüenzo mucho, no sé si me perdonarás o no. Ya te perdoné, papá, hace mucho. ¿Cuándo? Se sorprendió él. Entonces mismo, el verano pasado, cuando entendí que tú mismo, sin quererlo, me habías traído a mi hombre. Ella sonrió. El tío Manuel, un abuelo sabio, que vive aquí, dice, tú fuiste un instrumento del destino, solo que no lo sabías. Don Anselmo sonrió débilmente. Instrumento del destino. Vaya. Y yo que pensaba que era el dueño de la vida. Nadie es el dueño, papá. Todos somos solo invitados en ella, como dicen aquí en el campo. Él miró a su hija largamente, luego la abrazó. Por primera vez, en su memoria de verdad, no como a una cosa y no como a una heredera de su imperio, sino como a una persona viva. Y él olía a algo familiar desde la infancia, a esa colonia, cara de marca inglesa que usaba toda la vida, solo que ahora ese olor no la asustaba. Era el olor de un hombre envejecido, cansado, que finalmente había visto a su propia hija. Traeré a la madre, dijo él. Vendremos pronto. Os espero. El Mercedes se alejó. Elena estaba de pie junto a la cancela y miraba cómo el polvo se asentaba en el camino. Se acercó Mateo, se quedó a su lado. Él lo había visto y oído todo, pero no preguntaba nada. ¿Sabes qué? Dijo Elena. Acabo de entender una cosa. ¿Cuál? Que esta casa de piedra y barro, que él nos dio como burla, en realidad resultó no ser una burla. Resultó ser lo único verdadero que papá ha regalado a alguien en su vida. Simplemente papá mismo no lo sabía. Mateo asintió, le puso la mano en el hombro. Volvieron a la casa. Anita dormía. En la chimenea hervía el agua en un cazo para el café. El sol de primavera entraba a raudales por la ventana, y el almendro del rincón en el extremo del huerto estaba con las yemas más grandes, a punto de estallar. De un día para otro debía florecer. Pasó otro mes y medio. A principios de mayo, cuando los almendros y los frutales
Ya estaban perdiendo la flor y los pétalos blancos cubrían la tierra como una alfombra o como nieve en primavera. En el patio volvió a entrar el coche. Esta vez vinieron los dos, don Anselmo y doña Isabel. La madre trajo para Anita una mantita pequeña, tejida con sus propias manos. El padre trajo libros, una caja entera, y entre ellos Elena vio con sorpresa aquellas mismas obras completas, poeta Federico García Lorca, encuadernadas en piel, que toda la vida habían estado en su biblioteca intactas. ¿Para qué quiero tantos?, sonrió ella. No son para ti, dijo el padre. Son para Anita. Cuando crezca, aquí crecerá. Siendo una persona que lee, ya me he dado cuenta. Doña Isabel recorría la casa. Lo examinaba todo. Acariciaba las cortinas, tocaba con la mano el alféizar de la ventana, como una vez lo había tocado su marido, no para comprobar, sino para recordar con las manos. Luego salió al porche, miró al huerto y estuvo mucho tiempo parada en silencio, mirando el paisaje de la meseta. Cuando Elena se acercó a ella, a la madre le brillaban los ojos. «Hija mía», dijo doña Isabel, «¿te acuerdas que te dije entonces que la vida a través de las puertas más oscuras te lleva a la luz? ¿Te acuerdas?» «Me acuerdo. Yo entonces misma no lo creía mucho. Te lo dije para que aguantaras. Y resultó ser verdad». Aquella noche estaban sentados los cuatro a la mesa, en la cocina de pueblo, como se sientan las personas de la familia. Cenaban jamón, queso, tomate, con aceite y sal. Anita gateaba por la alfombra de trapos en el suelo de barro. Se estiraba hacia el abuelo. Y el abuelo, el mismísimo don Anselmo Vargas, el tiburón de las finanzas que hace un año amenazaba con echar a su hija a la calle, estaba sentado en el suelo junto a su nieta y con cuidado, torpemente, le ponía un cojín bajo los codos para que no se golpeara contra las baldosas duras. Tarde en la noche, cuando los padres ya se habían acostado en la habitación grande y Anita finalmente se durmió, Elena y Mateo salieron al patio. Sobre el pueblo colgaban las estrellas, grandes, de mayo, cálidas, en el cielo negrísimo, de Castilla. En algún lugar lejano ladraba un perro guardián, olía a flores de almendro marchitas y a tierra húmeda de la noche. «¿Eres feliz?», preguntó Mateo en voz baja. «Ni siquiera sé cómo llamarlo», respondió Elena. «Es más que felicidad. Es como si finalmente estuviera en casa. No en esta casa de piedra, sino en casa en general, en mi sitio, en la vida». Él no respondió. Simplemente la abrazó por detrás y apoyó la barbilla en su coronilla. Y estaban así de pie, y sobre ellos estaba el cielo inmenso, todo lleno de estrellas. Y en algún lugar de ese cielo quizás realmente vivía ese mismo destino, que guía a las personas por caminos oscuros hacia su única persona y a veces elige para ello los instrumentos más inadecuados a primera vista. Un padre rico y amargado, una sencilla casa de pueblo perdida en la Mancha, un embarazo ajeno, pero que en realidad no son inadecuados, sino los más adecuados, los más precisos, los suyos. Y solo quien ha recorrido ese camino, luego comprende que de otra manera no podía ser. Nuestra historia no ha terminado. Al contrario, solo está empezando. Y estoy segura de que aún recordaremos más de una vez con bien a mi padre, que nos ayudó a encontrarnos el uno al otro. Denle a me gusta, su buena energía hacia nosotros. Suscríbanse para que el corazón se caliente con nuestras historias.